Bienvenido a una reflexión sobre Colombia, considerando que dentro de un año ya se debió haber elegido el nuevo o la nueva presidente de Colombia. Escuchando a los candidatos o a algunos, porque son creo que cerca de 70, escuchando digo algunos de los candidatos, todos o en general plantean que Colombia, antes de Gustavo Petro, era un país que solo cabe en la imaginación de ellos. Es decir, ellos no defienden concretamente especiales conquistas de la democracia colombiana antes del 2022. Todos hablan en general de el caos que ellos quieren atribuir a Gustavo Petro, pensando y queriéndonos convencer de que antes, sin ese caos, el país iba por una ruta, un sendero con dificultades, sí, con progresos también los presentan, pero en general alaban de manera general la democracia colombiana. Obviamente quienes los escuchamos y hemos vivido en Colombia, sabemos que eso mismo decían incluso antes de Gustavo Petro. Muchos de los hoy candidatos han ocupado puestos de gobierno, altos puestos, por supuesto, en varios gobiernos, y dicen que su experiencia es la que va, en su criterio, a regresar a Colombia a esa senda, a ese camino por el que andaba. Para la inmensa mayoría de los colombianos, el país necesitaba un cambio profundo desde hace muchas décadas. Mire usted, todo país tiene fuerzas que son conservadoras, no por el nombre del partido, sino fuerzas que quieren conservar lo que hay. La inmensa mayoría en Occidente de esas fuerzas conservadoras han sido las aliadas a las élites, a las oligarquías, así se les llama, desde hace siglos así se llaman, el mismo Aristóteles las llamó así, oligarquías. Eso no es un nombre despectivo, simplemente son personas, familias que pertenecen a grupos que tienen una serie de privilegios que se los han autoasignado y los quieren conservar, no los quieren perder. También están dentro de esas fuerzas que no quieren el cambio, las fuerzas eclesiásticas, religiosas, que no quieren. En Colombia, durante el siglo XIX, la iglesia quería conservar el poder que tenía después de la independencia y que se lo habían entregado a algunos de los líderes de la independencia. Son fuerzas conservadoras. Y dentro de ese pensamiento conservador, entienden, creen y defienden que la pobreza es un asunto natural de la evolución de todos los pueblos, que la desigualdad es natural, algunos dicen que hasta en el cielo debe haber desigualdad, la esclavitud, así les moleste a algunos analistas que se mencione, es un asunto mundialmente reconocido como una vergüenza de la humanidad, frente a la cual no se ha hecho el verdadero análisis y por supuesto no se ha corregido completamente la mentalidad que esclaviza. Así hoy lo hagan de maneras muy diferentes, por supuesto.
Entonces son fuerzas que defienden eso, que a veces lleva siglos, como el caso de la Iglesia, a veces décadas, como en el caso de Colombia en el siglo XIX, los grandes propietarios de tierras que se oponían a las reformas agrarias, son fuerzas conservadoras que no admiten cambio y están dispuestas a irse a la guerra para defender o para conservar ese statu quo. Y fuerzas liberales, progresistas, en fin, como se le quiera llamar, que desean hacer ajustes, introducir los cambios que proponen los pensadores, algunos políticos, otros intelectuales, otros filósofos, en el sentido de que sí es posible con cambios asociados a las transformaciones de las leyes, hacer países más iguales, con más libertades para todos, no solamente la libertad de votar, sino la libertad que se adquiere con la educación que el Estado debe llevar a todo el país. No tiene ningún sentido que haya hoy en día candidatos que pretendan defender la igualdad que Colombia tenía antes de 2022, porque podían elegir en los pueblos candidatos que van a engañarlos. Si no hay educación, no puede haber libertad. Eso muchas veces se ha dicho, se ha defendido, e incluso muy pocos países han logrado hacerlo. La libertad sin educación es entregar algo a las personas sin que estén capacitadas para ejercerla. La educación es el mínimo y principal derecho que se debe entregar al ciudadano para que efectivamente pueda ejercer la libertad de desarrollar su singularidad mental y que el Estado cree las condiciones, sea en el trabajo, sea en un proyecto de emprendimiento, en lo que sea, en las artes, etc. Colombia ha tenido dominio de las fuerzas conservadoras, muchas veces los mismos integrantes del Partido Liberal, que era el progresista en el siglo XIX, se volvían conservadores. El mismo Frente Nacional fue una expresión de cómo el liberalismo perdió, abandonó completamente la lucha por la igualdad, por el progresismo. Luego, Colombia ha tenido una fuerza conservadora dominante. Evidentemente el gran cambio cada vez se iba aplazando más los cambios necesarios para una sociedad más justa en Colombia. Se va aplazando. Llegó Gustavo Petro muy tarde, cuando muchos de los que proponían cambios incluso fueron asesinados. Piense en Gaitán y de ahí para acá la cantidad de líderes progresistas que han sido asesinados. Luego a Gustavo Petro, lo que le correspondió fue iniciar una transformación profunda porque el país ya no soportaba más desigualdad. Lo hemos visto en muchas manifestaciones. Luego, la inmensa mayoría de los candidatos no comprende la dimensión del cambio que Colombia requiere y que venía necesitando. Venían creándose las condiciones con ese conservadurismo continuo y creciente, se venían creando las condiciones para que surgiera el cambio en algún momento. Llegó Gustavo Petro, que casi que milagrosamente, podemos decir, está vivo después de todas sus luchas, de todas sus argumentaciones políticas en el Congreso, por ejemplo. Entonces, considere usted que no podemos dejar desviarnos por los candidatos que creen que las elecciones del año entrante es entre regresar a esa Colombia que cada vez era más conservadora, a un cambio que apenas está comenzando. Petro no ha hecho más que comenzar, sentar las bases de un cambio que necesita Colombia. Y es el cambio que se requiere el año entrante, primero darlo en el Congreso de la República,
para que luego haya un candidato que seguramente con un estilo totalmente distinto al de Gustavo Petro, pero deberá asumir la responsabilidad de comenzar la transformación que Colombia requiere, lo cual no quiere decir que todas las personas del pasado deban desecharse, no, deben es aceptar que Colombia necesita una transformación y entre todos hay que darla, pero el viraje es lento. Colombia llevaba décadas en un estado de conservador, defendido por la inmensa mayoría, yo diría por todos los presidentes que ha habido. Muchas gracias y hasta la próxima.